Híjole, a ver, imagínense esta escena. Es domingo, son las 8 de la noche, ya cenaron, el fin de semana prácticamente se esfumó. Sí, ya se acabó lo bueno. Exacto, y de repente, desde el otro cuarto, se escucha esa frase que, la verdad, le hiela la sangre a cualquier papá o mamá. Uy, ya sé para dónde vas. Oye, mañana hay que entregar un proyecto gigante para la clase de historia y no hay nada hecho. El clásico terror dominical, claro. Totalmente. Es un pánico absoluto. Y bueno, lo peor es el siguiente paso. O sea, abrir el programa de presentaciones, ver esa primera diapositiva ahí completamente en blanco. Sí, con el cursor parpadeando. Ajá, y sentir que la mente se queda igual de en blanco. Pero fíjense, familias que nos escuchan, que el objetivo de nuestra plática de hoy es precisamente transformar ese trabajo escolar intimidante en un auténtico proyecto de 10. Que sí se puede, ¿eh? Claro que se puede. Y la clave está en usar la inteligencia artificial como un copiloto. De hecho, esto es algo que en IDEA México, que es una institución educativa certificada en inteligencia artificial, con enfoque en aprendizaje de la inteligencia artificial e imparte cursos en línea, pues vemos todos los días. Padrísimo. El enfoque siempre es enseñar que estas herramientas generativas no son, digamos, maquinitas para saltarse el esfuerzo o para hacer trampa. Para nada. Son plataformas para potenciar la creatividad y el aprendizaje de los chavos. Y creo que diste en el clavo. Esa palabra clave es fundamental, la de copiloto. Porque, a ver, las herramientas no van a hacer la tarea solas para que los chicos se vayan a ver la televisión. O sea, no funciona así. No, ojalá, pero no. Exacto. Más bien van a ayudar a investigar de una manera muchísimo más profunda, a estructurar la información mucho más rápido y, claro, a diseñar con una calidad impresionante. Pero a ver, antes de siquiera tocar esa presentación en blanco y entrar en pánico por el diseño, hay que construir los cimientos. Por supuesto. Yo siempre lo veo así. Esto es literalmente como construir una casa. Nadie empieza pintando la pared ni comprando los muebles antes de poner los ladrillos, ¿verdad? Sí, ni revisando los planos. Exacto. Exactamente. Hay que armar la estructura primero. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Los cimientos son, pues, la arquitectura del conocimiento. Y aquí es donde entran las herramientas de texto. Porque fíjense, el gran error que cometen muchísimos estudiantes al principio es ir a la plataforma y escribir algo súper básico como «haz un resumen de los mayas». Hoy sí. ¿Y cuál es el resultado de eso? Pues el sistema arroja un texto aburrido, genérico, plano, exactamente igual al que le daría a cualquier otra persona en el mundo que escriba lo mismo. Sí, y el resultado de eso es lo que vemos todos los días en los salones de clases. O sea, estudiantes parados enfrente, leyendo directamente de la pantalla con una voz de robot, así de «los mayas fueron una civilización mesoamericana». Sí, durmiendo a todos. Es una tortura. Una tortura tanto para el maestro que tiene que calificar eso, como para los pobres compañeros que están escuchando, la neta. Exactamente. Entonces, el secreto radica en la manera en que estructuramos la instrucción, o lo que en este mundo de la tecnología conocemos como el prompt. El famoso prompt. Así es. En lugar de pedir un simple resumen, el truco está en asignarle un rol a la inteligencia artificial. Órale, a ver, ¿cómo es eso? Pues, por ejemplo, los alumnos pueden escribir algo como «actúa como un historiador experto y guionista de documentales». Tenemos que armar una presentación sobre los mayas para una clase de secundaria, y para que no sea aburrida, propon 5 enfoques o ángulos creativos y poco comunes. ¡Guau! Eso tiene muchísimo sentido. Porque, al final de cuentas, si pedimos datos fríos, pues obtenemos datos fríos. Exacto, pero al pedirle que asuma este rol de guionista de documentales, o sea, estamos cambiando por completo el formato narrativo. Así es. Y la explicación de por qué funciona esto es fascinante. A ver, los modelos de lenguaje funcionan prediciendo qué palabra sigue a continuación, basándose en los patrones de texto que ya han analizado antes. Ajá, como un autocompletar súper avanzado. Exactamente. Si nosotros usamos la palabra resumen, pues el modelo busca los patrones de las enciclopedias más aburridas. Claro, se va a lo seguro, pero si usamos palabras como guionista de documentales o ángulos creativos, el modelo accede a toda una red de palabras y estructuras que están asociadas con el entretenimiento, con el misterio, con la narrativa audiovisual. ¡Qué locura! Y los resultados son padrísimos. En lugar de lo típico de siempre, la plataforma puede proponer cosas como, no sé, los misterios no resueltos de la escritura maya, o un día en la vida de un niño maya hace 1000 años. ¡Qué bonito!
O, el que fue nuestro gran ganador para este ejercicio, la increíble matemática y astronomía maya. Híjole, ese último ángulo suena excelente, porque nos saca de las típicas descripciones de, sí, la agricultura y el maíz, y nos mete de lleno al espacio, a las estrellas y a los números gigantes. Sí, a lo grande. Ahora, a ver, una vez que los estudiantes eligen ese tema en particular, ¿cuál sería el siguiente paso lógico en esta construcción de la casa? Pues viene la investigación guiada. Y aquí es clave no pedir un libro entero de golpe. O sea, la instrucción debe ser muy específica. Ok, pasitos pequeños. Se le puede pedir al sistema algo como: explica de forma sencilla 3 logros clave de los mayas en matemáticas y astronomía. Y para mantener la atención de la audiencia, incluye un dato curioso y sorprendente sobre cada uno. Me encanta eso del dato curioso. Sí, de esta manera obtenemos información digerida, bien estructurada y lista para usar. Vamos construyendo los ladrillos, me gusta. Ya tenemos el tema, y digamos que esos 3 logros son, no sé, el concepto del cero, la asombrosa precisión de su calendario y la construcción de sus observatorios solares. Excelentes ejemplos. Obligada, porque seguro muchos papás que nos escuchan lo están pensando. A ver, venga. Si la herramienta propone los ángulos, resume la información y prácticamente arma el contenido, pues ¿dónde queda el esfuerzo real del alumno? Y todavía más importante, ¿qué pasa si la máquina se inventa los datos? Que es algo que sabemos que llega a suceder, ¿no? Claro, son 2 puntos vitales y hay que aclararlos. Primero, sobre si esto es hacer trampa. La respuesta es un rotundo no, siempre y cuando, claro, se use correctamente. A ver, explícanos eso. Pensemos en el estudiante como el director de una orquesta. El director no toca el violín, no sopla la trompeta, pero es quien decide el tempo, quien elige el repertorio y quien marca todas las entradas. ¡Qué buena analogía! Sí, los estudiantes son los directores. Ellos toman la decisión ejecutiva de irse por las matemáticas en lugar de la agricultura. Ellos imponen la restricción de que la información sea sencilla y que tenga datos curiosos. O sea, la curaduría es totalmente humana. Claro, es una excelente perspectiva. La estrategia, la intención, todo eso viene del alumno. El alumno es el que guía la máquina. Exactamente. Y bueno, respecto a tu segundo punto, las famosas alucinaciones de la inteligencia artificial. Uy, sí, cuando inventan cosas. Como decíamos ahorita, estos modelos predicen palabras, no tienen un entendimiento inherente de la verdad absoluta. A veces suenan increíblemente seguros diciendo algo que es históricamente incorrecto. Sí, te lo afirman con una seguridad que hasta dudas de ti mismo. Así es. Por eso, el rol del estudiante también incluye ser el editor y el verificador de los datos. Tienen que cruzar esa información con sus libros de texto o con fuentes que sean confiables. O sea, si la máquina te dice que los mayas inventaron el telescopio espacial, pues el alumno debe detectar ese error, corregirlo y ajustar el rumbo. Perfecto, entonces el trabajo crítico sigue ahí, vivito y coleando. Bien, digamos que los datos ya están súper verificados. Tenemos la estructura validada, esos ladrillos de conocimiento de nuestra casa ya están bien firmes. Ajá, la casa ya no se cae. ¡Exacto! Pero si los chicos proyectan eso en el salón, usando las mismas fotos borrosas o con marcas de agua gigantes que descargaron de la primera página que encontraron, pues todo el impacto de la investigación tan padre se pierde por completo. Sí, la clásica imagen pixelada que no se entiende nada y no aporta nada. Horrible. Justo aquí es donde damos un salto de calidad enorme, de verdad. Para dejar de usar esos apoyos visuales genéricos, podemos integrar herramientas de generación de imágenes como ImageFX, por ejemplo. Esto cambia por completo las reglas del juego para armar las diapositivas. Totalmente. Imaginen nada más la portada de esta presentación de historia. En lugar de buscar pirámide maya en el buscador y conformarse con lo primero que salga, los estudiantes pueden dar instrucciones súper precisas para generar algo único. A ver, danos un ejemplo de ese prompt visual. Podrían escribir algo como: crea una ilustración épica para una portada. Muestra una gran pirámide maya de noche, con la Vía Láctea brillando intensamente en el cielo. Y hazlo en estilo de arte digital, que sea misterioso y cinematográfico.
¡Wow! El impacto visual en el salón va a ser brutal con eso. Yo me imagino al maestro y a los compañeros viendo eso proyectado en grande y definitivamente capta su atención al 100% desde el segundo uno. Da un nivel de profesionalismo, impresionante. Sí, los dejas con la boca abierta. Y lo más interesante no es solo hacer pirámides bonitas, fíjate, sino usar la herramienta para visualizar conceptos abstractos. Ok, eso suena más complejo. Por ejemplo, uno de los puntos clave de nuestra investigación fue que los mayas desarrollaron el concepto del cero. Ay, y aquí sí hay que detenernos un segundito para analizar el mecanismo, porque creo que esto genera muchísimas dudas entre las familias que nos escuchan. Claro, es muy loco. Entendemos perfectamente cómo pedirle a un sistema que dibuje, no sé, un perrito con sombrero o un edificio físico. Son objetos concretos, ¿no? Ajá, cosas que puedes tocar. Pero, ¿cómo procesa un sistema informático un concepto matemático como el cero? O sea, ¿cómo logra una máquina dibujar la nada? Es una pregunta fascinante, de verdad, sobre cómo operan realmente estos modelos visuales. A ver, las herramientas de generación de imágenes no entienden la filosofía de la nada, ni saben de matemáticas. Ok. Lo que hacen es procesar millones y millones de imágenes que fueron etiquetadas con texto durante todo su entrenamiento. El sistema asocia palabras con patrones de píxeles. Ajá. Entonces, los estudiantes, sabiendo por su investigación previa que el símbolo maya para el cero era una representación de una concha o un caracol, pues pueden usar eso a su favor. O sea que le dan algo tangible de dónde agarrarse al sistema. Exacto. Actuando como verdaderos directores de arte, pueden escribir una instrucción que diga: crea una imagen conceptual abstracta. Muestra el glifo maya del cero que sea similar a un caracol estilizado y ponlo flotando en medio del cosmos como si fuera un portal brillante o un agujero negro que absorbe la luz. Que tenga un estilo abstracto con tonos morados y azules. No, bueno, qué belleza. Es una locura pensar en ese proceso. Básicamente están mezclando arqueología con astrofísica en un solo lienzo digital. Sí, y el resultado es bellísimo. Yo me imagino que los estudiantes e incluso los papás que están ahí acompañándolos en ese domingo por la noche se convierten en auténticos creadores visuales. Me emociona mucho pensar en un chico diciendo: no, ¿sabes qué? No me gusta cómo quedó la iluminación en esta galaxia. Vamos a ajustar la instrucción para que la luz venga desde abajo. Sí, iterando y mejorando. Exacto. Ese nivel de involucramiento convierte una tarea que antes era súper aburrida en un proyecto creativo real. Totalmente. Además, fíjate que no tienen que detenerse en imágenes individuales nada más. También pueden pedir ayuda para el diseño general de toda la presentación. Ah, ¿cómo es eso? Por ejemplo, pueden solicitar algo como: crea un patrón continuo basado en geometría maya clásica con líneas doradas sobre un fondo oscuro. Ah, ya te entendí. Y luego usan esa imagen generada como los bordes o los marcos de todas sus diapositivas. Así, toda la presentación tiene una coherencia visual impecable, de principio a fin. Como si lo hubiera diseñado una agencia de publicidad profesional. Exactamente. Ya no es ese típico collage desordenado de cosas encontradas al azar en Internet. Padrísimo. A ver, recapitulemos hasta aquí para todos los que nos están escuchando. Ya tenemos los ladrillos sólidos, que es nuestra investigación profunda, verificada y bien estructurada gracias al modelo de texto. Así es, palomita. También tenemos la pintura y la decoración, que son esas imágenes impresionantes generadas con calidad cinematográfica. Palomita también. Pero ahora nos topamos con el último gran reto. A ver, si un alumno de 12 o 14 años se para frente a la clase hablando con palabras súper rimbombantes sobre, no sé, agujeros negros abstractos o paradigmas sociopolíticos antiguos, pues el maestro va a sospechar de inmediato. Claro, va a decir: tú no hablas así. Exacto. ¿Cómo evitamos que todo este trabajo suene artificial? Ese es el paso definitivo. Y es lo que realmente separa a alguien que solo usa la tecnología por usarla y salir del paso, de un verdadero estudiante estratégico. El toque maestro, digamos. Exacto, el ensamblaje y el toque humano. Porque si solo tomamos lo que la plataforma escupió
y lo pegamos tal cual en las diapositivas, pues seguimos operando como robots, que era lo que queríamos evitar. Sí, esto me recuerda muchísimo, fíjate, a las dinámicas de esos programas de cocina competitiva, tipo MasterChef y esos. A ver, cuéntanos. Imagínense que la inteligencia artificial es uno de esos procesadores de alimentos súper modernos, carísimos, que te pica la cebolla, te muele los ingredientes y deja todo listo en segundos. ¡Una maravilla! Sí, te ayuda muchísimo y te ahorra horas de trabajo mecánico, pero si quienes están cocinando no prueban la salsa, no la sazonan, no le ajustan la sal y no deciden cómo emplatar para que se vea apetitoso, Pues no sabe a nada. exacto, el platillo final no tiene alma, no sabe a nada y sobre todo no tiene la firma de quien lo preparó. ¡Qué analogía tan precisa, la verdad! La firma del chef es indispensable para que el resultado tenga valor real. Y en el caso del proyecto escolar, pues esa firma es la voz propia del estudiante. O sea, tienen que adueñarse del texto. Exactamente. La recomendación aquí es tomar ese guión base que generó la IA, leerlo en voz alta y reescribirlo por completo usando sus propias palabras. Claro, como ellos hablan en la vida real. Sí, hay que meterle entusiasmo humano. Quizás agregar, no sé, un chiste local que saben que hará reír a los compañeros del salón y cambiar cualquier término enciclopédico por expresiones más naturales. Claro, porque el conocimiento tiene que apropiarse. Si los chicos no lo pueden explicar con sus propias palabras, pues realmente no lo aprendieron, solo lo están repitiendo. Y esto nos lleva a una de las reglas de oro de cualquier exposición oral, sin importar cuánta tecnología se use, ¿eh? ¿Cuál es esa regla? Que las diapositivas son simplemente un apoyo visual, no son un teleprompter. Uy, importantísimo. Sí, no están ahí para que los presentadores den la espalda al público y se pongan a leer la pantalla. Están ahí para ilustrar la narrativa que el alumno está contando. Y fíjate, de hecho aquí hay otro uso padrísimo de estas herramientas que a los chavos les encanta. A ver, cuéntame. Pueden usar el modelo de texto para ensayar la presentación antes de llegar al salón. Órale, ¿cómo funciona eso de ensayar con la máquina? Es muy sencillo y les da muchísima seguridad. Se le da al sistema el guión final que ya reescribieron y se le pide actúa como mi maestro de historia, que es bastante exigente. Hazme 3 preguntas difíciles sobre esta presentación de matemáticas y astronomía maya para practicar mis respuestas y luego evalúa si respondí bien. ¡Wow! Es una estrategia increíble para ganar confianza. Totalmente. O sea, llegan al salón de clases ya blindados contra cualquier pregunta sorpresa porque básicamente ya simularon el escenario más difícil en su propia casa. Exacto, ya sudaron en el ensayo para no sudar en la clase. ¡Qué maravilla! Ahora, hay un concepto muy particular del que hemos platicado tú y yo antes y que me parece la joya de la corona para cerrar todo este proceso con broche de oro. Ah, ya sé de qué vas a hablar. Sí, es algo que aborda de frente todo este tema ético y el temor súper válido que tienen muchos profesores hoy en día. Hablamos de la famosa diapositiva de transparencia. Súper importante. ¿Podemos explicarles a las familias en qué consiste esto, por favor? Por supuesto que sí. La diapositiva de transparencia es el sello absoluto de madurez y de profesionalismo en cualquier trabajo hoy en día. Ajá. Consiste en que, al mero final de la presentación, ya que terminaron de exponer, se agrega una última diapositiva, que funciona exactamente igual que los créditos de una película. Ah, los créditos finales. Exacto. En ese espacio, los estudiantes declaran abiertamente cuál fue su proceso de trabajo. Escriben algo que sea claro y directo, como, por ejemplo, para la lluvia de ideas y la estructura de investigación utilicé herramientas de IA de texto. Las ilustraciones visuales fueron generadas a través de ImageFX. ¡Qué honestidad! Sí, pero luego agregan, sin embargo, la selección de los temas, la verificación de los datos históricos, la redacción final y el análisis que acabo de presentar son completamente de mi autoría. Híjole, es una estrategia súper madura. Porque poniéndonos en los zapatos de los maestros, que también nos escuchan muchos maestros seguramente. Un saludo a los maestros, claro. Sabemos que existe una preocupación real en las escuelas de que los alumnos dejen de pensar por sí mismos o intenten pasar un trabajo automatizado como si fuera propio. Sí, es el miedo más grande en la educación ahorita. Pero al declarar las herramientas así, de frente y sin esconder nada, los estudiantes cambian por completo la conversación. Pasan de estar a la defensiva a demostrar una honestidad intelectual que es admirable. Totalmente. Un maestro que ve un proyecto espectacular, bien diseñado, bien investigado, y al final lee esa declaración de transparencia, pues te aseguro que no solo lo va a validar y le va a poner un 10. Lo va a presumir. Lo va a poner como ejemplo para toda la escuela. Claro. Y más allá de la calificación, que digo, es importante, esto demuestra una habilidad que es vital para el mundo en el que ya vivimos.
Demuestra una alfabetización digital muy avanzada. ¿Sí? Entender qué es la herramienta y qué eres tú. Exacto. Demuestra que los chicos entienden perfectamente qué hace bien la máquina, o sea, procesar grandes volúmenes de datos rápido o generar bocetos visuales. Y entienden qué hacen bien los humanos. Conectar emocionalmente con la audiencia, por ejemplo. Así es. Tener pensamiento crítico, curar la información y al final del día contar una historia que sea convincente. Me encanta. Oye, pues armamos un flujo de trabajo súper completo y lógico, ¿eh? Sí, nos quedó redondo. Pasamos de ese pánico dominical de las 8 de la noche a tener una ruta clarísima hacia el éxito en el salón de clases. O sea, empezamos estableciendo la arquitectura de la casa, buscando ángulos narrativos en lugar de pedir simples resúmenes. Ajá, los cimientos. Luego, tomamos el papel de directores de arte usando la generación de imágenes para crear visuales impresionantes, como nuestro agujero negro Maya. Buenísimo ese ejemplo. Y finalmente, nos pusimos el delantal de chefs de MasterChef para sazonar la información con nuestra propia voz, coronando todo con esta excelente práctica ética de transparencia. De verdad que sí, y fíjense, si conectamos todos estos pasos y los vemos desde una perspectiva un poquito más amplia, nos damos cuenta de un cambio de paradigma fascinante en la manera en que aprendemos. A ver, cuéntanos un poco de esa visión. Durante siglos, literalmente siglos, el modelo educativo se basó muchísimo en la memorización de datos. Uf, sí, las planas y machetear libros. Exacto. El estudiante destacado, el cuadro de honor, era el que podía recitar fechas exactas o listas enormes de capitales o los nombres de todos los gobernantes sin equivocarse. Sí, éramos enciclopedias con patas. Pero en la actualidad, fíjense bien, retener datos puros ya no es el máximo valor agregado. Sencillamente porque las máquinas, los celulares que traemos en la bolsa, hacen esa tarea de almacenamiento y de recuperación de una manera infinitamente más eficiente que cualquier cerebro humano. Sí, y con la gran ventaja, además, de que a los sistemas informáticos no se les olvidan las fechas porque se pusieron nerviosos por estar parados frente a toda la clase. Claro, no les sudan las manos. Exactamente. Entonces, el verdadero valor humano ahora reside en saber hacer las preguntas correctas, en tener la curiosidad suficiente para preguntarse cómo interactúan conceptos distintos, en tener el criterio para distinguir entre información confiable y simple relleno de Internet. Qué profundo y qué cierto. Estas tecnologías no están reemplazando a los estudiantes de ninguna manera. Están funcionando como un tipo de exoesqueleto cognitivo. Oye, pues esa idea del exoesqueleto cognitivo, la verdad nos deja pensando muchísimo. Si hoy, desde su casa en un domingo por la noche y en pijama, los estudiantes pueden usar estas plataformas para descifrar la astronomía antigua y para dirigir el arte de una presentación histórica a un nivel casi profesional, ¿Así es? pues toda esa energía mental que antes se gastaba en tareas mecánicas, en buscar fotos feas y en machetear fechas aburridas, ahora queda completamente libre para innovar y para cuestionar el mundo. Que todas las familias y los chavos que nos escuchan sigan explorando. Porque fíjate, si ahora estas herramientas pueden ayudarnos a estructurar y visualizar el pasado con tanto detalle, tal vez el siguiente gran paso para los alumnos no sea solo investigar lo que ya ocurrió en la historia. Ah, no. ¿Hacia dónde vamos entonces? Pues hacia el futuro. Usar esta misma tecnología para simular escenarios que aún no existen. Órale. A ver, danos un ejemplo rápido de eso. Imagínate, ¿qué pasaría si le piden a la herramienta que diseñe los planos para una ciudad moderna súper sustentable, pero aplicando estrictamente los principios de la arquitectura y la captación de agua que tenían los antiguos mayas? ¡Wow! O sea, ¿cómo se vería eso visualmente? ¿Y cómo funcionaría en la vida real? Sería un proyecto impresionante. Es un ejercicio de imaginación aplicada que va muchísimo más allá de un simple reporte escolar de copiar y pegar. Totalmente de acuerdo. Ahí se los dejamos de tarea para que sigan experimentando en casa. Qué gran reto analítico y creativo para llevarse a casa, de verdad. Pues familias, papás, mamás y por supuesto estudiantes que nos acompañaron hoy en esta plática tan profunda, muchísimas gracias por sumarse a esta inversión. Gracias por escucharnos, esperamos que les sirva muchísimo. Sí, esperamos que de verdad el próximo domingo a las 8 de la noche, en lugar de sentir ese estrés clásico que decíamos al principio, pues sientan mucha emoción por empezar a dirigir su próxima gran obra maestra.
tienen ya todas las herramientas a su disposición para lograr proyectos increíbles y llenos de creatividad. Así es, no le tengan miedo a la tecnología. Y bueno, recuerden que este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar el poder de educar.